Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Soy Eva García, psicóloga en Jogrefetea Ediciones, y junto a Rebeca Sánchez, que está a los mandos del control técnico de la plataforma y de las redes sociales, somos las organizadoras y moderadoras de la sesión de hoy, que tendrá como máximo una duración de 1 hora. El seminario de hoy lo imparte Cristina Deita, quien veis en pantalla. Ella es licenciada en Psicología, especialista en Recursos Humanos y directora del Departamento Comercial de la Zona Centro de Jogrefetea Ediciones, y nos hablará de la evaluación de valores, personalidad y competencias con el SOSIA. Durante la sesión podéis utilizar el apartado de preguntas escritas que debéis tener a vuestra derecha para aclarar las dudas que os puedan surgir, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más significativas para que las pueda responder directamente Cristina. Así que sin más te damos paso, no sin antes recordaros que tenemos un hashtag activo en las redes sociales que es hashtag webinartea, por si queréis compartir vuestros comentarios. Así que Cristina, te voy a quitar ya el silencio para que te podamos escuchar. Adelante. ¿Me escucháis? Sí, todo perfecto. Sí. Vale, genial. Bueno, pues buenas tardes a todos y buenos días para los que nos estéis viendo desde otros países. Estoy muy contenta de poder participar en este webinar y enseñaros en este ratito todas las novedades de la nueva versión del SOSIA, y a todos los que no habéis visto nunca la herramienta, pues que podáis conocerla y animaros a utilizarla. A lo largo de la presentación os voy a ir haciendo algunas preguntas y, bueno, pues espero que sea dinámico y participativo. Así que vamos a ello. Me gustaría empezar con esta curiosidad, y es de dónde viene el nombre de Sosia. Es un nombre muy literario y metafórico, ya que Sosia era un personaje de la tragicomedia Anfitrión de Plauto, y este personaje era tan parecido a otro que era confundido con él. Y de ahí un poco el nombre de la prueba. Sosia pretende ser un reflejo exacto de la persona, bueno, en este caso, ¿no?, de su personalidad y de sus valores, competencias. Incluso, si os fijáis en la portada de la prueba, también se ha querido jugar un poco con este concepto. Como que hay muchas personas, pero solo hay una que es este Sosia. Sosia se basa en 3 pruebas de Leonard Gordon, que son el PPG y PG, que es una prueba de personalidad que evalúa 9 rasgos de personalidad, el SV, que mide 6 valores interpersonales, que son aquellos valores que están más relacionados con la forma que tenemos de interactuar con los demás, y el SPV, que mide valores personales, que son los valores relacionados, pues, con el comportamiento que tenemos más de forma individual, ¿no?, en la propia persona. La combinación de los 3 test nos ha permitido, mediante diversos análisis y estudios, elaborar un único instrumento que integra los rasgos de personalidad con los valores, y además define, mediante diversos análisis factoriales y varios estudios, nos van a dar, luego lo veremos en detalle, varios estilos de comportamiento laboral. Por un lado, los rasgos de personalidad nos van a ser útiles como profesionales, ¿no?, para conocer cuáles son los recursos de la persona, qué potencialidades tiene y cómo van a influir en su desarrollo profesional. Los valores son los motores, las fuentes de motivación que van a inspirar pues todos los comportamientos en el trabajo, ¿no?, de la persona, y además el entorno, pues en ocasiones va a permitir que se satisfagan bueno, pues estas motivaciones, y en otros casos lo va a impedir, ¿no? Y puede existir en ocasiones incompatibilidad, ¿no?, entre nuestros valores y nuestros objetivos y el entorno, lo cual va a afectar a nuestros resultados y nuestro éxito en el trabajo. Por ello, conocer los valores de la persona nos va a permitir tener la garantía de que el puesto de trabajo es adecuado para que el match sea perfecto, ¿no?, entre la persona y el puesto. Esta combinación de valores y personalidad se enmarca dentro del modelo de evaluación de competencias, dentro de las cuales podemos diferenciar 2 grandes grupos. Como veis en pantalla, tendríamos, por un lado, las competencias genéricas, que Sosia evaluaría estas, que son aquellas, como hemos comentado antes, ¿no?, relacionadas con la personalidad, las actitudes, los valores. Y por otro lado tendríamos las competencias técnicas, que englobarían más la parte actitudinal y los conocimientos. Ahora bien, ¿qué es esto de las competencias genéricas? Bueno, pues son aquellas que no se van a ver influidas ni por la edad o el estatus, ni tampoco por condiciones puramente intelectuales o técnicas.
y además todos nos vamos a situar en un nivel determinado dentro de un continuo, ¿no? Como veis en la imagen, habrá personas que se sitúen en un nivel mínimo de la competencia y otros en el nivel máximo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que evaluamos con SOSIA pues al conserje de un ministerio y también evaluamos al ministro, ¿no? de ese ministerio. Pues ambos pueden obtener las mismas puntuaciones pues en variables, por ejemplo, como independencia, conformidad o estabilidad emocional. Lo mismo puede ocurrir con la edad, ¿no? Siguiendo ese mismo ejemplo, pues pensemos que el conserje tiene 23 años y el ministro tiene 64. Pues aún así ambos pueden estar situados en ese mismo nivel de competencia. Si bien es cierto que la experiencia sí que interfiere, ¿no?, en la adquisición y en la consolidación de las competencias genéricas, pero lo hace de una forma muy distinta a como lo hace en cuanto a las competencias técnicas. Vamos a ver un poco más en detalle en qué consiste la prueba. Está formada por 98 ítems isativos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el sistema que utiliza SOSIA es un sistema de respuestas isativas. Como dice en el ejemplo, la persona tiene que elegir entre varias alternativas y decidir cuál se ajusta más a su forma de ser y cuál menos. A mí personalmente este sistema me gusta mucho porque te hace pues, reflexionar más y pensar, ¿no?, cuando estás haciendo el test, mucho más que los test tradicionales. Porque esta forma, ¿no?, de tener que elegir, ¿no?, esta elección forzosa, incluso los hace menos susceptibles de deshabilidad social, incluso en situaciones de selección de personal, ya que todas las alternativas son igualmente atractivas. Además, vamos a evaluar 21 competencias genéricas que se engloban en 4 ejes, que serían los siguientes. Por un lado, vamos a verlo luego en detalle, tendremos el eje de dimensiones personales, otro eje de aspiraciones, otro eje que se llama trabajo y, por último, un cuarto eje que se llama intercambios. Y como os comentaba antes, a través de un análisis factorial de estas 21 competencias, vamos a poder obtener lo que hemos denominado 4 estilos de comportamiento laboral, que luego veremos más en detalle. Vamos a ver a fondo cada uno de estos ejes y las competencias que engloba cada uno. Como os decía, el primer eje se llama dimensiones personales. Aquí vamos a recoger 5 escalas de personalidad que nos van a permitir conocer pues, las características más significativas de la personalidad del sujeto. La primera de las competencias, bueno, partiendo de lo que hablábamos antes, todos nos situamos dentro de un continuo, por lo que habrá personas que tengan la competencia a un nivel medio, otras en un nivel alto y otras a un nivel bajo. En este caso, en la competencia ascendencia, las personas que se sitúen en el polo alto se van a caracterizar pues, por ser personas muy activas dentro de los grupos, que van a saber defender sus ideas, que actúan con firmeza, que van a saber utilizar, ¿no?, las tácticas de persuasión, la comunicación y aquí, como todo en la vida, hay que tener cuidado con los extremos, ¿no?, porque cuando son puntuaciones excesivamente altas, ¿no?, muy extremas, pues una persona con una puntuación muy alta en ascendencia puede ser algo un poco incluso contraproducente, ¿no?, porque puede ser una persona que llegue a imponerse verbalmente a los demás buscando la polémica, ¿no?, en algunos casos. Por el contrario, personas que se sitúen dentro de este continuo que veíamos en la parte más, en el polo bajo, serán personas, pues todo lo contrario, ¿no?, que prácticamente no van a intervenir en los grupos, van a ser más pasivas, más sumisas, van a incluso encontrar pues, problemas para expresarse o poner en común sus puntos de vista. Y claro, aquí depende, ¿no?, del puesto de trabajo. Es muy importante, en algunos puestos, por ejemplo, pues sí que será importante tenerla en el polo alto. Pues imaginaos, por ejemplo, en determinados tipos de comerciales, por ejemplo, gente que se dedica a la venta telefónica o abogados, mediadores, etcétera, ¿no? Incluso yendo a lo que os decía antes, al análisis más específico del puesto, ¿no? Y sin embargo, en otros casos, pues nos interesará que nuestros candidatos estén en el polo bajo, ¿no? Es decir, que personas que sean más bien sumisas. Por lo tanto, aquí siempre hay que ir al análisis del puesto y no caer en generalizaciones o en etiquetas y tampoco pensar siempre que las competencias, si son altas, es lo mejor. Es decir, no todos tenemos que tener un alto liderazgo o un alto trabajo en equipo, ¿no? Dependerá del puesto concreto. Esto haré bastante hincapié a lo largo de la presentación porque siempre a veces hay, bueno, un poco esta confusión.
Luego tendríamos la competencia de estabilidad emocional, que como todos sabéis, bueno, pues personas que tengan una puntuación alta van a ser personas estables, que van a saber manejar sus emociones, sus impulsos, van a saber, bueno, pues aprovechar sus recursos en situaciones de estrés, tener un buen equilibrio personal, ¿no? Y poca ansiedad, pocos cambios de humor y van a tener buena tolerancia a la frustración. ¿Qué ocurre en personas que tengan una estabilidad emocional muy alta? Bueno, pues corremos el riesgo de que sean personas muy rígidas emocionalmente, ¿no? O muy frías. En el polo bajo, todo lo contrario, pues personas que van a ser más incapaces a la hora de manejar sus emociones, más inestables, más sensibles, pueden llegar incluso al bloqueo o en ocasiones a perder los papeles, o personas que son muy propensas a la ansiedad y, bueno, pues tener estos cambios de humor. Otra de las variables de este eje sería la de autoestima. Bueno, pues igual, aquí todos conocéis, ¿no? Lo que significa esta variable. Puntuaciones altas pueden ser personas con una buena imagen de sí mismas, seguras, con una percepción positiva de sí, de sus recursos, sus posibilidades. Igual, ¿no? Puntuaciones excesivamente altas en autoestima pueden ser personas muy arrogantes que puedan sobrevalorar sus capacidades. En el polo bajo, pues todo lo contrario, ¿no? Personas con una imagen muy pobre de sí mismas, muy pesimistas, ¿no? O desadaptadas de la realidad, que desconfían de sus recursos, infravaloran sus capacidades y pueden encontrar también problemas pues, para dar sus opiniones o defender sus derechos. Otra de las variables sería la de vitalidad. Aquí dentro del continuo, ¿no? Pues puntuaciones altas, como veis en el dibujo, pues son personas muy enérgicas, muy vitales, su dinamismo, ¿no? Les va a permitir adaptarse muy bien a las presiones del tiempo, tienen mucha iniciativa, un ritmo rápido y les gusta por ello pues trabajos que requieran mucha actividad y mucho consumo de energía. Cuando es una puntuación excesivamente alta, pues pueden ser personas con exceso ya de actividad y con un comportamiento incluso muy agitado o irreflexivo, ¿no? En ocasiones. Y en el polo bajo pues van a ser personas muy poco dinámicas, van a estar siempre un poco como tendentes al cansancio, con poca iniciativa y van a tener mucho tiempo para entrar en acción. Y ya por último, dentro de este eje, tendríamos la competencia de responsabilidad. Puntuaciones altas, bueno, pueden ser personas muy tenaces, muy implicadas en la empresa, bueno, pues que vamos a poder, ¿no? Depositar nuestra confianza en ellas y con un sentido muy alto de la responsabilidad y del compromiso con el puesto de trabajo. Puntuaciones extremadamente altas, pues este elevado nivel de compromiso también puede en ocasiones derivar en una obsesión por sus funciones. Puede ser también contraproducente. Puntuaciones bajas, pues van a ser personas que con una cierta tendencia, ¿no? A eludir sus responsabilidades y ser más inconstantes y va a ser más necesario que estemos más pendientes de ella, ¿no? Van a necesitar una supervisión mucho más estrecha. Bueno, hasta aquí hemos visto el primero de los ejes y aquí os lanzo una encuesta, como os decía, voy a hacer varias preguntas a lo largo de la presentación y aquí tendríamos la primera. Mi pregunta es, de las 5 competencias que acabamos de ver, ¿cuál o cuáles consideráis que son imprescindibles que estén en el polo medio o en el polo alto en cualquier tipo de perfil? Como os he comentado, habría que acudir siempre al análisis del puesto, porque no es lo mismo un comercial en una empresa que en otra, pero hay competencias dentro de estas que acabamos de ver, bueno, que en cualquier tipo de perfil deben ser claves, ¿no? De medias o altas. Puede ser una, pueden ser varias, y aquí os lanzamos la encuesta para que opinéis a ver cuál pensáis que puede ser. Eva, si lanzas la Sí, encuesta. ahora debéis estar viendo ya la pregunta en pantalla y podéis ir seleccionando. No mucha gente se atreve a votar, por lo que parece. No sé si es muy Bueno, es muy difícil la fácil. A pregunta ver, o muy fácil. De momento solo ha votado el 10%. Vamos a pasar un poquito más. pueden ser varias, ¿eh? No, no hace falta que sea solo una. Vale. Bueno, yo te voy diciendo que el Venga, 74% está diciendo estabilidad emocional y el 66% responsabilidad. vale, Y, fenomenal. y lo cerramos aquí. Vale, bueno, pues efectivamente, ¿no? Habéis dado en el clavo. Lo suyo serían las dos, ¿no? No una u otra, sino las dos. En cualquier perfil son imprescindibles, ¿no?
es un poco lo que abre la llave a evaluar todo lo demás. Porque aunque un candidato sea perfecto, ¿no? Nos encaje perfectamente en su perfil, pero pues en estabilidad emocional o en responsabilidad nos salgan bajos, pues ya poco como que tira por tierra todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, siempre recordar que estas dos competencias son claves en cualquier puesto, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con el segundo de los ejes. Aquí ya lo que vamos a medir son valores que son más o menos importantes para la persona y que son valores que tienen que ver con sus anhelos o sus aspiraciones. Aquí ya entra en juego la parte más motivacional. Si la persona pues, se sentirá más satisfecha con su trabajo en la medida en que sus valores estén en sintonía con los del puesto, ¿no? El primero de ellos es el de orientación a resultados. Pues sujetos con puntuaciones altas van a tener una alta motivación de logro, van a dar mucha importancia al éxito, al progreso, conseguir resultados pues, cada vez más ambiciosos y van a preferir trabajos o puestos que les planteen retos y esfuerzos. Puntuaciones extremas hacia el polo alto, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque esta excesiva ambición por conseguir objetivos pues puede también ser causa de frustración o que se planteen objetivos poco realistas. Puntuaciones bajas, todo lo contrario, ¿no? Personas con baja motivación, poca ambición y, bueno, pues que no van a tener esa necesidad, ¿no? bueno, pues de ir progresando. La siguiente de las competencias es la de reconocimiento. Hay personas a las que les mueve pues más la parte del estatus, del éxito, la posición social, el destacar respecto a los demás, los elogios, los aplausos, ¿no? Eso es lo que realmente les motiva, ¿no? Y buscar situaciones en las que poder destacar y encontrar este tipo de situaciones que le movilicen, ¿no? A ir mejorando. Puntuaciones bajas, pues serán personas que no buscan este feedback constante de sus logros, ni van a dar tanta importancia, ¿no? al éxito profesional o situaciones que les permitan destacar. Esta competencia también es muy importante a la hora de, bueno, pues de hacer, sobre todo en selección, ¿no? Personas que tengan esta puntuación alta son personas que van a tener que trabajar pues, de forma muy autónoma, ¿no? Van a hablar mucho su propio criterio, su libertad de acción y en gran medida su rendimiento va a depender del nivel de autonomía que les concedan. Y, sin embargo, puntuaciones bajas es todo lo contrario, ¿no? Personas que se van a sentir más cómodas trabajando con una guía, ser dirigidos, ¿no? Que tengan un esquema claro que seguir y son mucho más dependientes del sistema. Otra de las competencias que también es muy importante, ¿no? Ver si encaja este match que os decía antes, es la de variedad. Personas que saquen puntuaciones altas se van a encontrar más cómodas pues, en puestos en los que tengan muchas actividades, sean muy novedosos, ambientes muy diferentes y van a estar muy incómodos en puestos, ¿no? de los que tengan que trabajar en ambientes muy estáticos o con tareas muy rutinarias. Puntuaciones muy altas en variedad, si tenéis algún caso, pueden ser personas que pueden encontrar muchas dificultades en entregarse a tareas monótonas o de larga duración, por esto mismo, ¿no? Por esta constante variedad. Puntuaciones bajas, todo lo contrario, son personas pues, que están más orientados a la realización de tareas más rutinarias, evitan la variedad, incluso temen situaciones que les impliquen pues, riesgo, ¿no? O tienen mucha resistencia al cambio y les puede generar incluso insatisfacción o frustración enfrentarse constantemente a situaciones nuevas, ¿no? Por lo tanto, ellos prefieren trabajar en un entorno, bueno, pues que sea más limitado y en escenarios mucho más estáticos. Otra de las competencias, bueno, la última de este eje es la de benevolencia. Aquí, bueno, el nombre de la competencia es un poco ambiguo, ¿no? Pero tendría que ver un poco con la parte más de trabajo en equipo. Es decir, personas con puntuaciones altas pues, van a ser más generosas, solidarias con los demás, van a intentar ayudar mucho más a sus compañeros. Si son personas con lo que para trabajar en equipo y conseguir objetivos compartidos, pues van a funcionar muy bien. Cuando son puntuaciones extremadamente altas, pues aquí corremos el riesgo de que sean personas que se dejen absorber con facilidad por sus compañeros. En el polo bajo tampoco es negativo, es decir, son personas pues, que tienden un poquito más a la competitividad, no tienen ese carácter tan colaborador, sino que son más competitivas. Entonces, aquí os pongo también otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en un comercial, ¿no? Pues tendemos a pensar que un comercial siempre tiene que trabajar en equipo, pues depende, ¿no? Puede ser un comercial que trabaje a puerta fría por objetivos, pues a lo mejor nos interesa que esta competencia esté en el polo bajo, ¿no? Para que sea una persona más competitiva. Por tanto, bueno, pues ahí tenéis que ir siempre haciendo un poco ese análisis del puesto.
Vamos a ver ahora el tercero de los ejes. Aquí lo que contempla son 6 facetas. Aquí ya mezclamos personalidad y valores y tiene más que ver cómo realizamos las tareas de nuestro día a día, ¿no? Es decir, cómo nuestras cualidades se adecuan al puesto de trabajo y para que nuestros resultados sean satisfactorios. Vamos a verlo ya una por una. La primera sería la de cautela, ¿no? Personas con puntuaciones altas podrán tener un carácter más reflexivo, van a meditar mucho antes de entrar en acción y eso tiene un punto negativo que pueden ser personas que dilaten mucho sus respuestas en el tiempo, ¿no? Es decir, que sean tan precavidas que al final, bueno, pues tarden mucho tiempo en entrar en acción. Puntuaciones bajas son personas al revés, un poquito más, más impulsivas y van a emitir respuestas rápidas y actuar un poco sin meditar tanto las consecuencias. Esto tiene, al revés, un punto positivo que es que facilita la innovación, pero también pueden pues descuidar algunas consecuencias por no tener en cuenta todos los posibles escenarios, ¿no? O consideraciones. Otra de las competencias de este eje de trabajo es la originalidad. Aquí, sobre todo, pues si trabajáis con puestos más de investigación o creativos, pues va a ser importante, ¿no?, que estén en este polo alto, porque van a ser personas con mucho interés por problemas complejos, con mucha curiosidad intelectual, que van a disfrutar mucho pues, en puestos de trabajo pues, que les permitan no profundizar en nuevos campos, ¿no? Y que les aporten diferentes puntos de vista. Puntuaciones bajas pues son personas que se quedan un poquito más en lo superficial y bueno, pues es improbable que sus ideas y sus acciones pues sean originales, ¿no? Son personas que se orientan más a la ejecución que a la concepción de los proyectos. Tendríamos otra variable que es la de practicidad, que son personas, bueno, pues que muestran un espíritu eminentemente práctico, ¿no? Quieren resultados inmediatos de todo lo que hacen y además obtener un beneficio de lo que emprenden. Y están constantemente evaluando el binomio coste-beneficio. Es decir, ellos intentan eludir aquellas cuestiones que requieran un largo tiempo en dar sus frutos, no van a estar a gusto. Por el contrario, personas con puntuaciones bajas pues se van a desvincular mucho más de los temas materiales, se van a orientar más a soluciones a largo plazo y su conducta no se guía tanto por el beneficio resultante. Y tendríamos otra competencia que es muy importante, que es la decisión, ¿no? Personas en el polo alto van a necesitar tomar sus propias decisiones y basarse además en sus puntos de vista, ¿no? Y implicarse también en estas decisiones que toman. Puntuaciones más bajas pues son personas que van a eludir esa toma de decisiones y se van a, en situaciones donde tengan que decidir, pues lo van a alargar o incluso evitar, ¿no? Van a intentar siempre delegar en los demás. Otra competencia muy importante dentro de toda esta área de trabajo sería la de orden, ¿no? Personas con puntuaciones altas se van a desenvolver muy bien en trabajos pues muy estáticos, van a ser muy dependientes del sistema, de la estructura y se van a desconcertar ante situaciones pues, de desorden, ¿no? Es decir, en ambientes caóticos lo van a pasar mal. Sin embargo, puntuaciones bajas son personas pues, que rehuyen, ¿no?, de esas situaciones tan estructuradas, son adaptables a diferentes escenarios y además su nivel de desempeño no se va a resentir pues, en situaciones desorganizadas, ¿no?, en ambientes caóticos. Y por último tendríamos la competencia de metas. Esta es un poco también compleja de entender. Puntuaciones altas lo que nos van a decir es que son personas que necesitan tener unos objetivos muy claros, muy nítidos, conocer un poco las metas que tienen que perseguir y abordar estos objetivos de uno en uno. Es decir, son personas que rehuyen simultanear tareas. Sin embargo, puntuaciones bajas van a ser personas que van a poder simultanear tareas con facilidad, que van a poseer un enfoque mucho más global de los procedimientos, ¿no?, lo que se conoce como visión estratégica. Y van a poder, bueno, pues, hacer varias metas a la vez. Y ya por último, el último de los ejes es el de intercambios. Aquí vamos a analizar 5 valores y rasgos de personalidad que se refieren más a la forma en la que el sujeto tiende a relacionarse pues, con otras personas y cómo son sus intercambios con los demás. La primera de las competencias es la de sociabilidad, ¿no? Todos sabéis lo que es. Pues personas con puntuaciones altas pues van a estar más contentas, ¿no?, pues en trabajos que les permitan, bueno, pues establecer contactos sociales y buscar relaciones sociales permanentemente. Y va a tener una buena capacidad para establecer vínculos. Esto no significa
que estos vínculos o esas relaciones siempre sean positivas y sean perdurables. Al igual que hacia el polo bajo, es decir, son personas que tienden a evitar las situaciones sociales, pero ello no quiere decir que sean personas que carezcan de habilidades sociales, sino simplemente, bueno, pues que eluden estar estableciendo relaciones sistemáticamente, ¿no? O pueden reflejar una cierta timidez, un poco de desajuste social, pero no significa que carezcan de esas habilidades sociales. Otra de las competencias dentro de esta parte más social es la de comprensión. Puntuaciones altas son personas pues más bien empáticas, ¿no? Que van a establecer relaciones positivas con los demás, van a tener un carácter muy tolerante, van a ser muy confiadas, incluso a veces, si es muy alta, pueden ser ingenuas, ¿no? Y son personas que van a aceptar muy bien la crítica y personas abiertas, flexibles, vamos, lo que os decía, ¿no? Muy tendentes a una alta empatía. Puntuaciones bajas, pues van a ser personas más susceptibles, más desconfiadas, con los esquemas mentales más rígidos, más inflexibles. También, bueno, pues van a emitir críticas con premura o irritarse, ¿no? Ante situaciones o comentarios pues, que entren fuera de sus esquemas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues personas un poco menos empáticas. Esta competencia también es muy interesante, que es la de estímulo. Puntuaciones altas serán personas que van a tener una alta necesidad de apoyo externo, ¿no? Un poco tiene que ver con el locus de control también, ¿no? Son personas muy dependientes del ánimo que ofrece el entorno y van a necesitar, ¿no? Pues este refuerzo externo para entrar en acción. Y esta carencia de apoyo pues les puede producir un sentimiento un poco depresivo, ¿no? Y que puede incluso llegar a interferir en sus tareas. Puntuaciones bajas es todo lo contrario, personas que la motivación es más interna, ¿no? Que sale de ellos, son más autosuficientes, se autoestimulan y se automotivan ellos mismos, ¿no? Sin necesidad que sea el entorno el que constantemente les esté estimulando. Otra de las competencias es la de conformidad, pues son personas pues muy apegadas a las normas. Esto, bueno, en otros diccionarios de competencias es lo que se llama atención a las normas. Son personas que difícilmente se salen de lo establecido, apenas manifiestan posturas personales y suelen ser un poco más, una conducta más sumisa, ¿no? Sin embargo, puntuaciones bajas van a ser personas porque todo lo que esté en conflicto con sus valores o sus creencias van a discrepar, ¿no? Y van a huir también mucho de los convencionalismos y se van a revelar mucho más. Y por último, tendríamos la competencia de liderazgo, ¿no? Puntuaciones altas pues van a ser personas que van a, bueno, pues a preferir ocupar puestos destacados, influir sobre los demás, no les gusta jugar papeles secundarios, ¿no? Y puntuaciones bajas al revés, ¿no? Personas que intentan no destacar, tampoco tener que tomar decisiones por los demás, tampoco muestran el carácter competitivo por el poder y aceptan fácilmente la autoridad y las competencias de los demás. Y en ocasiones pueden mostrarse faltos de convicciones o tener problemas para autoafirmarse, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos visto las 21 competencias, he hecho un poco un recorrido así rápido, ¿no? Y como os comentaba, a través de diferentes análisis factoriales, solo se ha permitido identificar 4 estilos de comportamiento laboral, que lo que van a hacer es darnos información sobre cómo la persona va a actuar o se va a relacionar, y esto va a ser muy útil de cara sobre todo a selección de personal, ¿no? Esto nos va a abrir bastante el abanico y nos va a dar mucha información. Estos estilos son resultado de un análisis factorial, es decir, no son una tipología. Puede ocurrir que haya sujetos que obtengan puntuaciones elevadas o bajas en todos los estilos. En general, lo que suele ocurrir es que suele haber un estilo predominante y un estilo secundario y 2 estilos más débiles. Pero algunos sujetos, lo que os decía, pueden presentar puntuaciones bajas o altas en los 4 estilos. Para interpretar bien los estilos, lo que conviene ver es cuál es el estilo dominante y cuál es el débil, y ahí identificando las dimensiones pues, que sobresalen más dentro de cada uno de los estilos, ¿no? Lo que os decía es muy útil de cara a hacer selección de personal, ya que nos va a dar muchas pistas sobre qué puestos pueden encajar mejor para una determinada persona y viceversa, ¿no? O esa persona hacia qué perfiles va a encajar mejor. Y bueno, esta información, como veis en la imagen, está en la parte inferior del perfil y tendremos 4 estilos. Si vemos que el estilo predominante es el A, es el que hemos llamado organización-estructura. Y tenéis todas las competencias que lo formarían. Y el polo, ¿no? Si veis, entre paréntesis pone un más o un menos, si aparece el más es que es esa competencia en el polo alto y si es el menos en el polo bajo, ¿no? En el caso del estilo A, van a ser personas
como veis, muy organizadas, que van a preferir trabajar dentro de una estructura muy sólida, con metas muy definidas, van a preferir pues, entornos muy estáticos, rutinarios. Es decir, no tienen mucho interés por la variedad o la independencia, ¿no? Sino que tienden más al conformismo, a la prudencia y a la reflexión. Y tampoco son muy amantes del riesgo y la aventura. ¿Qué tipo de trabajo pensáis que pueden ser más afines a este estilo? Os dejo unos segunditos que lo penséis. Bueno, pues probablemente los trabajos más de tipo administrativo o trabajos muy rutinarios, ¿no? Por ejemplo, trabajos en cadena, líneas de producción o conductores, por ejemplo, de autobuses, de trenes, camiones, otro tipo de perfiles, por ejemplo, contables, economistas. Bueno, pues ese tipo de perfiles puede que encajen mejor en ese estilo pues, que en otros que exijan más creatividad o flexibilidad. El segundo de los estilos es el que llamamos el de poder y actividad. Ahí tenéis las competencias que lo forman. Como veis, todas estarían en el polo alto, ¿no? Serían personas dinámicas, activas, con una alta ascendencia verbal, que juegan papel activo en los grupos, también toman decisiones de forma autónoma y tampoco necesitan constantemente la aprobación de los demás. Además, les gusta trabajar con rapidez, como veis, tienen una puntuación alta en vitalidad y además el liderazgo, ¿no? Desean dirigir a otros y tener posiciones de influencia y de poder. ¿Aquí qué tipo de trabajos pensáis que encajarían mejor? Pues si tuviera un candidato, ¿no? Con este estilo predominante, ¿qué tipo de perfiles o trabajos pensáis que va a estar más, bueno, va a encajar mejor? Bueno, pues sobre todo ¿no? En aquellos que le permitan desarrollar estos deseos de liderazgo y sobre todo en entornos dinámicos y cambiantes. Por ejemplo, tareas comerciales que sean activas, ¿no? Jefaturas de proyectos, actividades en el extranjero, dirección de equipos. Por el contrario, las tareas rutinarias y los entornos muy estables pues le pueden aburrir o frustrar. El tercero de los estilos es el que hemos llamado apertura y estabilidad. Aquí van a encajar personas muy tenaces, muy responsables, muy estables emocionalmente, prudentes, equilibradas, que no le gustan asumir muchos riesgos. Y además, como veis, la puntuación alta en originalidad les va a gustar trabajar pues, en situaciones que estimulen su curiosidad intelectual, ¿no? Con problemas complejos. Además, son personas empáticas, tolerantes, pacientes, poco susceptibles y les gusta la innovación, los retos novedosos, soluciones originales. ¿Aquí qué tipo de puestos pensáis que pueden funcionar bien dentro de este estilo? Bueno, pues probablemente aquellos trabajos que mejor se adecúen son los relacionados con el estudio, con la investigación, trabajos que supongan retos intelectuales y que permitan desarrollar a la persona esas capacidades de innovación, ¿no? De estudio, de tenacidad. Bueno, pues depende de personas que trabajen en I+D, no sé, temas de investigación, incluso publicistas, marketing también aquí encajaría muy bien. Es decir, hay bueno, pues diferentes perfiles que dentro de ese estilo van a funcionar muy bien. Y el último de ellos sería el D, que es el que llamamos altruismo y convicciones. Aquí sean personas muy idealistas, muy desprendidas, benevolentes, muy interesadas en las necesidades de los demás y con muchos deseos de ayudar. Ese tipo de personas es probable pues, que no concedan mucha importancia al éxito y, sin embargo, se sientan muy estimuladas por las dificultades, no se sientan estimuladas por dificultades o metas ambiciosas, ¿no? Sino que no ante esa necesidad de elogios ni el prestigio social, sino que son personas poco materialistas y que muestran una disposición a compartir sus cosas. Probablemente aquí los trabajos que mejor se adecúen serán todos los relacionados con actividades sociales. Por ejemplo, pues muchas actividades en el campo de los recursos humanos, en la formación, el voluntariado, la psicología, el trabajo social, la medicina, la enfermería, es decir, encajaría muy bien dentro de este estilo tan altruista. Luego veremos, al final de mi presentación, un caso práctico en el que vamos a ver cómo interpretar la combinación de diferentes estilos, ¿no? Aquí hemos visto de forma muy marcada cuando es un único estilo predominante, pero luego vamos a ver cómo analizar cuando existe, bueno, pues un estilo dominante y otro secundario y otros bajos, ¿no? Cómo hacer esa combinación de los diferentes estilos. Dentro de lo que es las áreas de aplicación de la prueba,
SOSIA tiene cabida prácticamente en todos los procesos dentro del campo de recursos humanos. Si bien es cierto que sobre todo se utiliza en selección, pero también es muy útil, por ejemplo, en coaching, ¿no? Si hacemos un pre y un post, o en formación, o para orientación profesional, pues nos va a dar mucha información, ¿no? Si ha habido cambios en las competencias de la persona. ¿Y lo qué resultados nos va a dar esta prueba? Pues unos resultados bastante completos, porque nos va a dar dos informes. Por un lado, un informe para el profesional y otro para la persona evaluada. El informe para el profesional, lo primero que se va a analizar, bueno, tenemos un perfil gráfico que ahora veremos y vamos a analizar cada uno de los 4 ejes y luego todas las 21 competencias. Y en cada caso, bueno, pues nos va a dar conclusiones que, bueno, pues a la vista de los resultados del perfil se va a poner más énfasis, como es lógico, pues en aquellas puntuaciones que resulten más significativas o que nos vayan a dar información más relevante del sujeto. Además, también va a analizar combinaciones de puntuaciones, ¿no? O de competencias. Por ejemplo, si dos escalas se apoyan entre sí o si se contradicen, pues nos van a incluir comentarios adecuados a cada caso. Y en la segunda parte de ese informe profesional se va a analizar la posición del sujeto en relación a los 4 estilos de comportamiento laboral que acabamos de ver, que como os comentaba antes, pues se pueden dar todo tipo de casuísticas, ¿no? Que uno de los 4 estilos destaque claramente entre los otros, que 2 o más estilos obtengan montaciones muy similares, o que varios estilos estén bajos o bajos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues dentro del informe nos van a incluir comentarios pertinentes para orientar bueno, pues la interpretación, ¿no? Tanto de las competencias como los estilos y los ejes. Y luego además nos va a incluir un informe para la persona evaluada, que como sabréis, dentro de las directrices internacionales para el uso de los test, se debe dar la información a las personas que hemos evaluado de una forma constructiva y positiva. De acuerdo con estas directrices, SOSIA nos va a dar además este informe personal por si le queremos dar un feedback a nuestro candidato o, por ejemplo, pues si le queremos dar este informe a otra persona de la organización que no sea un psicólogo o alguien que sea ajeno o no al campo de los recursos humanos, por ejemplo, pues al jefe de esta persona si estamos haciendo una evaluación para una promoción interna, por ejemplo, ¿no? Este informe personal está redactado de una forma mucho más sencilla, desde un punto de vista más positivo, ¿no? Como un poco más de ayuda al desarrollo personal y para evitar un poco la sensación de examen, las puntuaciones se comentan en 3 niveles, ¿no? Que sean el bajo, medio o alto. Aquí os pongo la gráfica bueno, que incluiría el perfil del informe profesional, es decir, para el psicólogo o el profesional de los recursos humanos, que como veis, bueno, pues es bastante completo, ¿no? Por un lado, podéis ver que los colores son muy intuitivos. Es decir, todo lo que está en la franja verde se supone que es la competencia en un nivel medio. Lo azul va a marcar el polo bajo de la competencia y el amarillo el polo alto. Aquí vamos a trabajar con una puntuación transformada que se presenta en una escala de puntuaciones típicas cuya media es 5 y la desviación típica es 2. Por lo tanto, un sujeto que tenga una puntuación de 5 estará justamente en la media y un sujeto que tenga una puntuación de 7 puntos pues va a estar a una desviación típica de la muestra y una persona que tenga una puntuación de 9 puntos pues estará a 2 desviaciones típicas, ¿no? Entonces, como veis, vamos a analizar los 4 ejes, las 21 competencias y los 4 estilos de comportamiento laboral. Y fijándonos en los colores, como os decía, son muy intuitivos, ¿no? Lo azul es bajo, lo verde medio y lo amarillo naranja alto. Luego, a los que ya conocíais la versión anterior y a aquellos que no, bueno, pues comentaros las novedades que hemos publicado respecto a la versión anterior de SOSIA. Lo primero es que hemos reestructurado todo el manual. Hemos añadido nuevos capítulos, también hemos profundizado mucho en la parte de interpretación. También hemos renovado todos los materiales, tanto el manual como los cuadernillos y la hoja. Y además ahora se puede hacer online en la plataforma ETA Ediciones. Antes también se podía hacer online, pero por otra plataforma. Y lo que incluye como novedoso esta plataforma de ETA Ediciones es que añade muchas mejoras, como por ejemplo, pues poder hacer altas masivas. Es decir, si tenemos que hacer una evaluación, imaginaos, de 50, 100 personas o 1000 personas, podemos hacer dentro de la plataforma una alta masiva que va a enviar la plataforma una invitación a todos los candidatos con un link para que accedan al test, ¿no? También otra de las mejoras que incluye esta plataforma es que nos va a permitir hacer ajustes a perfil. Imaginaos, ¿no? Que tengo pues igual, ¿no? Una evaluación masiva
yo puedo crearme un perfil ideal, es decir, qué es lo que yo busco para este puesto de trabajo, y yo defino mi perfil ideal, y lo que va a hacer la plataforma es buscarme dentro de todos mis candidatos cuáles se ajustan a este perfil ideal y en qué porcentaje. Es decir, nos va a dar un porcentaje de ajuste, donde 100 sería muy ajustado y, bueno, pues iría bajando, ¿no?, este grado de ajuste. También otra de las novedades es que nos va a permitir esta plataforma introducir comentarios dentro del informe. Esto está muy bien, por ejemplo, pues si vosotros como profesionales, dentro del informe hay un apartado que se llama comentarios del profesional, que queréis añadir algo de vuestra cosecha, ¿no? Es decir, porque a veces, bueno, pues leyendo el manual o con las impresiones que habéis tenido en las entrevistas con la persona, queréis añadir algo dentro de este informe, pues tenéis un apartado en el que lo vais a poder hacer. Y bueno, pues también hay otro tipo de mejoras, como podéis exportar los datos a Excel, crear baterías, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a pasar... bueno, perdón, se me olvidaba. Otra de las novedades es que los baremos también han sido completamente actualizados. Se incluye un nuevo baremo para directivos, que antes únicamente había un baremo general, ahora tenemos también un baremo para directivos y, consecuentemente, pues se han elaborado nuevos análisis de fiabilidad y de validez. Por lo tanto, la precisión de la información que vamos a tener va a ser mucho mejor. Y además también hemos incluido nuevos baremos para Colombia, Costa Rica y Honduras. Bueno, pues hasta aquí hemos visto un poco la parte más teórica de la prueba, ¿no? Vamos a pasar a ver algún caso práctico, y aquí sí que quiero, bueno, porque vosotros penséis, ¿no?, y participéis en el chat si queréis, y veamos a ver, bueno, pues todo lo que yo os he contado que lo pongamos en práctica. Aquí os pongo el primer caso. Como veis, tenemos 4 personas, el sujeto 1, 2, 3 y 4, y imaginaos, ¿no?, que son vuestros candidatos. A priori vosotros, ¿qué podéis decir de ellos? ¿Qué tienen en común? ¿Qué les diferencia? ¿Qué podéis ver? Venga, os dejo unos segunditos y si queréis en el chat ir añadiendo algo. Bueno, pues lo que podemos ver es que las 4 personas han obtenido la misma puntuación en ascendencia, en vitalidad y en liderazgo. Y les diferencian las puntuaciones en comprensión y en benevolencia. Lo que intento un poco ver con este caso práctico es que cómo puede cambiar de forma sustancial un perfil de otro en función de pequeños matices en algunas variables, ¿no? A priori puede parecer que son perfiles muy similares, pero estos pequeños matices, por ejemplo, en estas variables de comprensión y benevolencia, cómo pueden cambiar tanto los perfiles, ¿no? Las 4 personas, bueno, pues van a ser dinámicas, que van a dar importancia a la rapidez, por un poco la puntuación alta que tienen en vitalidad. También van a estar motivadas por tener poder y autoridad y esa capacidad de influir sobre otras personas y situaciones, por la alta puntuación de liderazgo. Y además van a tener ascendencia sobre los demás y en los grupos pues se van a imponer a los otros, ¿no?, por esa puntuación alta en ascendencia. Ahora bien, ¿qué hipótesis podríamos hacer sobre la forma en la que van a comportarse cada uno de los 4? No sé si vosotros mentalmente os habéis hecho un poco una idea en vuestra cabeza de cómo sería cada una de estas personas, pero bueno, vamos a verlo. Aquí, bueno, la primera, bueno, pues sería un jefe o un directivo, ¿no? Os he puesto aquí el ejemplo del señor Vance de los Simpson. Bueno, pues sea el jefe que nadie querría tener, ¿no? Porque es una persona, como veis, pues con un alto riesgo de aplastar a los demás, de actuar de una forma muy autocrática, se va a interesar muy poco por los demás y se va a preocupar muy poco de ayudarles. Y va a ser muy poco tolerante, muy crítica y va a tener mucha dificultad también para aceptar la crítica sobre sí misma. Por lo tanto, bueno, aquí claramente vemos que es el jefe malo, entre comillas, ¿no? Luego tendríamos el sujeto 2, aquí es todo lo contrario. Es decir, es una persona que es mucho más tolerante y comprensiva y es menos crítica con los demás. También es sensible a las necesidades de los demás, se muestra muy interesada en ayudarles y es probable que a pesar de que tiene ese gusto por el poder, ¿no?, por la puntuación alta de liderazgo y ese dinamismo y esa ascendencia, pero luego se muestra muy participativa y es muy comprensiva y esto va a hacer pues, que sus relaciones del día a día sean más fáciles. Bueno, aquí os he puesto una foto de Harvey Specter, que no sé, los que hayáis visto la serie Suits sí que lo conoceréis, que es, bueno, pues un jefe como muy enrollado, ¿no? Y luego aquí es verdad que aquí entran en juego los matices más sutiles, ¿no? En el sujeto 3 y 4 son los más complejos de ver. El sujeto 3, como veis, tiene una puntuación de 7 en comprensión, pero sin embargo una puntuación de 2 en benevolencia. Es decir, parece a priori que es bastante tolerante y menos crítico,
pero en el fondo a los demás pues no le importa mucho, ¿no? O más bien nada. Probablemente esta persona pues va a resultar en sus relaciones personales como muy agradable en la forma, pero luego en el fondo va a estar más preocupada pues de su estatus, de su autoridad y de su éxito profesional. Y luego el otro caso, que es el sujeto 4, esto es al revés, ¿no? Una puntuación baja en comprensión y alta en benevolencia. Aunque va a parecer que está preocupada por los demás y que va a desear ayudarles, sin embargo luego va a resultar pues poco tolerante, más desconfiada, incluso crítica, ¿no? Probablemente va a ser una persona pues que tenga en cuenta su entorno cuando actúa, pero que luego puede ser muy difícil en sus relaciones. Y bueno, hasta aquí hemos visto un poco cómo interpretar diferentes o cómo ver la combinación de diferentes competencias. Ya para terminar, yo quería ver un segundo paso de análisis y es hacer una interpretación más sintética de los datos del sujeto mediante sus 4 estilos de comportamiento laboral. Entonces, como os decía antes, para interpretar los estilos conviene ver cuál es el estilo dominante y el estilo débil, e identificar las dimensiones que sobresalen más en cada uno de esos estilos, ¿no? Antes os he puesto los ejemplos más sencillos, pero ahora, bueno, vamos a ver, en este caso, como podéis ver, eh, bueno, también ocurre eso, ¿no? Si os fijáis, tendríamos un estilo más predominante, otro secundario y otros más débiles, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo siguen estas 3 personas. Bueno, pues también son líderes, ¿no? Como en el caso anterior, son personas que tienen en común el estilo dominante B, que lo comentaba antes. Eso significa que van a dar mucha importancia a la actividad y al poder. Sin embargo, ¿qué les va a diferenciar? Pues si nos fijamos en el sujeto A, es una persona que tiene un estilo predominante B y también como secundario el A, que era el de organización y estructura. Por lo tanto, y bueno, y tiene más débiles el C y el D. Por lo tanto, va a ser una persona pues más volcada a la estructura, a la organización y bueno, pues tal vez va a dar más importancia a las normas, no va a intentar cambiar mucho la organización. Aquí puede ser un perfil pues más para un director administrativo o financiero, ¿no? Encajaría aquí bastante bien. Luego, el sujeto 2, si nos fijamos en la combinación de los estilos, esta persona tiene como estilo predominante el B y como secundario el C. Y más débiles tendría el A y el D. Si os acordáis, el C era el estilo más de innovación, de investigación. Por lo tanto, bueno, pues puede ser una persona pues, que pueda tener un talante mediador o facilitador dentro de la empresa, ¿no? Y ya por último, para terminar, si nos fijamos en el sujeto 3, es una persona que predomina el estilo B y como secundario tiene el D, que era el de altruismo y convicciones. Por lo tanto, bueno, pues va a ser una persona que va a ser con un estilo de mando más participativo, más sensible al progreso de los demás, ¿no? Y que a nivel personal pues, va a esperar menos compensaciones. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención y pasamos al turno de preguntas. Pues lo vamos a dejar aquí. Sí que es verdad que han entrado algunas preguntas con respecto a precios y demás. Los que estáis en España podéis ver los precios en la página web. Los que nos estáis viendo desde fuera, pues os tendríais que dirigir al representante de Jogrefete Ediciones en cada uno de los países porque el precio varía y lo dejamos aquí. Así que muchas gracias a todos y a ti sobre todo, Cristina. Muchas gracias. Hasta luego.